Gracias por aceptar la invitación a este ciclo de charlas que estamos haciendo en este periodo de aislamiento. Hoy tenemos como invitada especial a Ángela María Maya Villarreal. Ella es bióloga de la Universidad de los Andes, realizó sus estudios de maestría en la Universidad Autónoma de México. Ella trabaja actualmente en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, y los temas de investigación que ella trabaja son en la biología de la conservación y especies de aves amenazadas. Invitamos a todos a que silencien sus micrófonos y estemos atentos a esta buena charla que nos trae Ángela el día de hoy. Al terminar la sesión, Juan Pablo y Valeria van a ser los moderadores para cualquier duda y cualquier comentario de la charla la podamos hacer durante 10 minutos. Entonces, muchas gracias a Ángela por aceptar esta invitación y muchas gracias a todos por aceptar y estar presentes. Bienvenida. Hola Sergio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es todo un gusto estar aquí. Y bueno, entonces empecemos. Vengo a contarles cuál es la tendencia en el riesgo de extinción de las aves en Colombia. Esta es una investigación hecha por Luis Miguel Rengifo, por Stuart Butcher y por mí, en colaboración con apoyo de la Universidad Javeriana. ¿Ya? Listo. Bueno, antes de empezar en materia con el tema focal, quiero poner un poquito en contexto de qué es esto de la extinción de especies. Y esta es una infografía del 2014 que nos está mostrando el número de especies de mamíferos, aves, anfibios e insectos que se han evaluado y considerado como especies amenazadas. Me llama la atención el título, que se dice La vida bajo peligro, y pues de eso se trata la extinción, es la biodiversidad enfrentándose a diversos motivos de amenaza que hace que se disminuyan sus poblaciones y las lleve en un determinado periodo de tiempo a la extinción. De estos grupos de especies que están acá, para el año 2014 había 5.500.222 especies de aves, mamíferos, insectos y anfibios amenazados. Hay una salvedad aquí que quiero hacer, y es que estos valores son de lo que conocemos. Hay una amplia gama de especies desconocidas. Para dar un ejemplo bien diciente, los insectos, por ejemplo, yo voy a usar aquí un puntero láser. Acá vemos que hay cerca de 1.000 especies de insectos amenazadas, pero este número corresponde a solamente el 0.5 del millón de especies que se conocen de insectos que han sido evaluados en el riesgo de extinción. Es decir, en el mundo existen, se estima, más de 5 millones de especies de insectos, pero solamente conocemos 1 millón. Y de ese millón solamente se ha evaluado el riesgo de extinción del 0.5%. Entonces hay una gran cantidad de biodiversidad que desconocemos, y eso nos lleva a pensar pues, que hay una gran diversidad de especies amenazadas que desconocemos. En esta parte de la gráfica vemos que las estimaciones presentadas por extinciones por semana son tan amplias como un estimativo bajo de 10 extinciones a la semana o de 690 extinciones a la semana, el estimativo alto. Si ese estimativo se cumple por el lado de lo alto, estaríamos diciendo que en el año 2200 estaremos alcanzando la sexta extinción masiva que ha ocurrido en el planeta Tierra. Eso significa que para ese entonces se habrán extinto 75% de las especies existentes que conocemos. Pero fíjense que hay una gran variación en ese rango. 10 versus 690 semanales, extinciones de especies semanales. Eso nos está indicando que hay una variabilidad enorme y una incertidumbre bastante amplia en los riesgos de extinciones, en el número de las especies que podemos pensar que están amenazadas o no. Pero a pesar de esta incertidumbre, una cosa es
cierta y es el mensaje preocupante de este contexto global, y es que la vida del planeta Tierra está bajo amenaza. De eso se trata la extinción de especies. Yo ya le hice aquí pasar, pero no pasa. Creo que tengo un internet un poquito lento. Entonces nos toca hacer ahí tiempo. ¿Le vuelvo a dar? Con este, listo. Entonces, bueno, ¿qué tan rápido se mueven las especies hacia la extinción, en términos generales de los diferentes grupos taxonómicos? Acá en esta gráfica quiero que se fijen en dos cosas por ahora. Por un lado, que los grupos que están por aquí arriba están más lejos de la extinción que los grupos que están por aquí abajo, ¿sí? Y por otro lado, que hay grupos de especies como los corales, que es este, que están disminuyendo a una velocidad bastante importante, mientras que hay unos que tienen una velocidad más bien moderada, como las cícadas y los anfibios, y hay otros como las aves y los mamíferos que tienen una disminución leve o más bien estable en el paso del tiempo. Eso es lo que nos dice la inclinación de esas líneas. La inclinación de esa línea nos está mostrando qué tan rápido o qué tan lento se están moviendo las especies hacia la extinción. En la línea azul estamos viendo la tendencia global de los grupos combinados. Entonces nos estaba indicando la tendencia de riesgo de extinción de la biodiversidad en general, en promedio de estos grupos. Y vemos que desde los 90 hacia la actualidad ha ido disminuyendo, es decir, se está acercando a la extinción. Acá quiero resaltar dos cosas, y es que el grupo animal más amenazado son los anfibios. Fíjense que ellos están por aquí, lejos del número 1, que significa buena supervivencia. Y en las plantas, un grupo muy particular son las cícadas. Esto que parece una palmerita es un grupo de plantas muy antiguo, se originaron hace 250 millones de años, o sea, fueron alimento de los dinosaurios. Todavía están en el planeta Tierra, pero están muy cerca de extinguirse, porque la mayoría de las especies están en categorías de extinción altas y es entonces una tendencia que los lleva a la extinción. Entonces, bueno, tengamos aquí en mente que la biodiversidad está disminuyendo. Para llegar a los resultados de esa gráfica anterior, hay que evaluar el riesgo de extinción. Hay que saber qué tan amenazadas o no están las especies. Y evaluar el riesgo de extinción es indispensable para planear y para llevar a la práctica las acciones de conservación que velan por la protección de las especies. Entonces, saber y conocer qué especies están amenazadas y qué tanto sirve para asignar prioridades de conservación en términos de recursos y espacialmente. También para designar las áreas protegidas. En algunas ocasiones se tiene en cuenta dónde están esas especies amenazadas para designar un área como protegida, por ejemplo, un parque nacional. Para la formulación de políticas públicas ambientales, para pues alimentar con información los planes de conservación, y también, algo muy importante, para sensibilizar a la gente sobre la vulnerabilidad de la naturaleza, y sabiendo que nosotros hacemos parte de esa misma naturaleza. ¿Cómo se conoce el riesgo de extinción de las especies? Pues hay diferentes metodologías. Una de ellas, que es ampliamente utilizada, es la que desarrolló la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este es un sistema relativamente sencillo, en el cual, con la información que se conocen de las especies, a través de 5 criterios, se valoran los aspectos relacionados con el estado de esa especie evaluada. Por ejemplo, se mide la tasa de reducción del tamaño poblacional. Por ejemplo, si la distribución geográfica es pequeña o está fragmentada en diferentes parches, si el tamaño poblacional es grande, pequeño, y si está en descenso o en aumento o estable, si la población es muy restringida o se encuentra en pocas localidades, y en algunas ocasiones si hay suficiente información sobre la historia natural de las poblaciones, si esa población es viable en el tiempo según las probabilidades de extinción. Entonces, después de que se evalúa
la información que se tiene de las especies por esos diferentes criterios, se llega a una conclusión de categoría. Acá lo puse escalonado. Por aquí arriba vemos la categoría extinta, ¿sí? A lo que quisiéramos no llegar. Y de aquí para abajo, las diferentes categorías por las que pasan las especies antes de llegar a ser extinta. Es como un proceso escalonado, es un proceso gradual. No necesariamente una especie vulnerable salta en peligro antes de llegar por allá extinta. A veces los cambios son tan severos y las amenazas son tan fuertes que de vulnerable puede saltar a 2 categorías más adelante. Entonces, bueno, en la actualidad la UICN ha evaluado 116.000 especies y de esas 116.000 que ha evaluado, 31.000 están amenazadas de extinción. Eso significa un tercio de las especies evaluadas. Pero recordemos de las que conocemos, ¿sí? Hay una gran biodiversidad que no conocemos todavía. De preocupación, los anfibios, que tienen un 41% de sus especies en riesgo de extinción. Eso es altísimo, es un grupo muy vulnerable. Los mamíferos, un tercio de ellos amenazados. Por acá, las aves, nuestro grupo de interés del día de hoy, un 14% de las aves del mundo están amenazadas. Listo, enfocémonos en Colombia. Y les voy a contar un poquito de historia. En Colombia, la primera publicación que tomó, que compiló en un listado las especies de preocupación para la conservación fue Stephen Hilty en el año 85. Él publicó la lista llamada Lista Azul, que es una lista preliminar, una lista más bien como de un sistema de alerta de estas especies están disminuyendo en su rango de distribución, están enfrentándose a amenazas como cacería, se pueden extinguir. Entonces él compiló 135 especies en ese listado y fue como el listado previo a las listas rojas que vinieron un poquito después. En el 86, Rodríguez, Maecha y colaboradores publicaron con el INDERENA la primera lista roja, incluyendo 62 especies como amenazadas. Y en los años 80 y 90, Álvaro José Negret publicó el libro Aves en Colombia. Mentiras, no lo publicó. Escribió el libro Aves en Colombia amenazadas de extinción, el cual fue publicado lamentablemente póstumamente en el 2001, en el cual incluyó con una serie de categorías basadas en su criterio experto según su percepción de nivel de amenaza, en unas 89 especies. Ya más adelante, en el 98, en el 2002 y en el 2014-2016, Luis Miguel Rengifo, quien nos acompaña también por aquí presente y con quien hicimos toda la investigación que les voy a presentar, utilizó la metodología de la UICN que les acabo de contar anteriormente para analizar el riesgo de extinción de las especies. Entonces, en esta gráfica, que es un poquito como de la historia sucesiva, estamos viendo que con diferentes aproximaciones se ha llegado a compilar cuáles especies de aves están en algún tipo de preocupación de conservación y se ha alimentado con metodologías disponibles cada vez más refinadas. Esto resume un poquito la parte anterior, pero muestro unos números. Por ejemplo, en el año 2002, si nos paramos por aquí, Rengifo y colaboradores de ese entonces estimó que había 112 especies amenazadas. Actualmente estimamos que hay 140 especies amenazadas. Estas especies amenazadas, como ya les mostré, se mueven en diferentes categorías, ¿sí? Crítico, muy cerquita de extinto, en peligro, está muy seria su estado de conservación, vulnerable, está amenazada. Y hay otras categorías que son extinto, tenemos una especie amenazada, casi amenazado, y es que está un pasito por debajo de categorizar como amenazados. Si no nos ponemos pilas, pueden llegar a estar amenazados, y datos insuficientes, algunas especies para las cuales se conoce muy poco. En el 2002, ese valor correspondía al 6.4% de la avifauna colombiana, mientras que en el 2016, las aves que consideramos como amenazadas corresponden al 8% de la avifauna que tenemos hoy en día conocida. Entonces, bueno, esos cambios que les acabo de mostrar en cuanto a categorías, se pueden deber a un aumento o mejoría en el conocimiento de las especies, por ejemplo en taxonomía, por ejemplo en densidades poblacionales, en nuevas localidades, pero también a cambios genuinos.
en el estado de su conservación, especies que empeoran verdaderamente y se acercan más a la extinción y especies que mejoran. Para respondernos la proporción de los cambios que son genuinos en las aves en ese periodo de tiempo, nos propusimos a calcular un indicador de lista roja para las aves en Colombia. Eso es un monitoreo a riesgo de extinción y patrones en la bifauna del país. ¿Qué es eso? ¿Qué es un indicador de lista roja? Por un lado, es una medición de la tasa relativa en la que un grupo de especies cambia en su riesgo de extinción. Entonces, es un numerito que va de 0 a 1. Si ese indicador es 1, significa que todas las especies están en preocupación menor. Pero si ese indicador se acerca a 0, por ejemplo un 0,2, un 0,4, es que todas las especies están extintas. El 0, el índice 0 es todas están extintas. Entre más cerca de 0 están peor, entre más cerca de 1 están mejor. O sea, lo que nos sirve es que ese índice sea lo más cercano a 1 y no queremos que esté cerca de 0 porque eso significa extinción. Pero además de ser un numerito que oscila de 0 a 1, es un indicador que nos permite ver la tendencia en el tiempo del riesgo de extinción de un conjunto de especies. Pues la grafiquita que les mostré al inicio. En esta figura estamos viendo de manera gráfica lo que es un indicador de lista roja. Con tendencia me refiero a qué tan inclinada es la línea de un grupo en particular de especies a las cuales se le calcula en diferentes periodos de tiempo el riesgo de extinción. Ya imaginarán que para calcularlo se requieren al menos 2 periodos de tiempo. Por ejemplo, acá para las aves hay un puntico cerca de 1900 y hay un puntico por aquí cerca de 2015. Bueno, o más adelante, es que me tapa el cuadrito del meeting ahí abajo. Entonces lo que hicimos fue calcular el primer indicador de lista roja para las aves de Colombia en el periodo 2002-2016 para determinar los cambios genuinos en el riesgo de extinción de las aves de Colombia. Esos resultados los comparamos con las tendencias globales y también calculamos indicadores desagregados por ecosistemas, regiones y grupos de interés para la conservación. Le hice doble clic y no pasa. Bueno, un poquitico de la metodología antes de mostrarles nuestros hallazgos. Lo que hicimos fue, a partir de la lista de aves más reciente, compilada por Avendaño y colaboradores en el 2017, hicimos una lista de las aves residentes permanente o temporalmente en el país. Eso nos dio un valor de 1.727 especies. Y esas 1.727 especies las recategorizamos especie por especie en el periodo de tiempo pasado con la información actual. Voy a explicar eso con un poquitico de detenimiento. Por ejemplo, Capitus quamatus, este torito frentirrojo, en el año 2002 se consideró como casi amenazado. Y en el año 2016 está categorizado como vulnerable. Esta especie ha tenido un aumento genuino de categoría porque ha tenido una gran pérdida de hábitat y fragmentación en su área de distribución. Entonces, por ejemplo, se consideró como un cambio genuino, pero en el siguiente ejemplo les voy a explicar bien a qué se refiere de eso de recategorizar en el pasado con la información actual, porque es un caso diferente. Es un caso en el que este saltarín dorado en el año 2002 quedó como casi amenazado y en el 16 como vulnerable. Al hacer la recategorización, encontramos que en el 2002 ya se encontraba como vulnerable. Entonces, ¿por qué apareció como casi amenazado? Porque se evaluó con la información disponible en ese entonces. ¿Qué pasó? Del 2002 para acá se ha conseguido mejor información, se ha hecho una estimación más amplia y mucho más precisa del área ocupada y se han obtenido algunos datos de estimación poblacional y por lo tanto se ha permitido una evaluación que nos indica que ya en el 2002 estaba incluso vulnerable, solo que en ese momento no conocíamos la información. Eso es un llamado importante que quiero hacerles especialmente en esta diapositiva, y es que
todos los estudios que ustedes se propongan sobre generación de conocimiento básico sobre las aves es importantísimo. A veces, quizás, no sé, me estoy imaginando un estudiante terminando su tesis, terminando su carrera, haciendo su tesis, que quiera evaluar la densidad poblacional, de alguna especie en particular, de pronto no alcanza a ver el alcance que tiene eso en la conservación en la práctica. Este es uno. Un estudio en un lugar pequeño que calcule una densidad poblacional de alguna especie poco conocida o una especie a la que simplemente no se le conozca densidad poblacional es tan útil como para hacer una evaluación más completa del riesgo de extinción de esa especie. Entonces, ese aumento del conocimiento en el tiempo es fundamental para la conservación. O sea, a partir de esa información, calculamos el indicador de lista roja para el país, para las aves del país. Este indicador es simplemente una ecuación, es sencilla, pero pues no voy a entrar en detalle porque quiero enfocarme un poco más en los resultados. Pero les cuento que se calcula a partir del número de especies en cada categoría y los cambios genuinos entre los dos periodos de tiempo. Calculamos el indicador a nivel nacional, pero también desagregado, como les dije, por regiones, y en este mapa les quiero mostrar las regiones que consideramos para las aves, incluyendo áreas pequeñas como las tierras altas del Darién, por aquí, San Andrés y Providencia, por acá, incluyendo los dos océanos, la Sierra Nevada de Santa Marta y pues las demás regiones biogeográficas. Bueno, nuestro hallazgo general es que la tendencia de la tasa de extinción de las aves en el país se ha deteriorado moderadamente, muy moderadamente. Pasó a ser de 0.955 en el 2002 a 0.954 en el 2016. Fíjense que es un valor que está cerca de 1. Significa que nuestra avifauna no está tan mal. Tiene un estado de conservación en términos generales bastante bueno. Además, si lo comparamos con el mundo, está empeorando más lentamente. Eso lo voy a mostrar aquí un poco más. En el mundo, casi el 14% de las aves están amenazadas y además están disminuyendo a una tasa de 0,03% al año. Eso es una tasa importante. Eso está influenciado porque ha habido muchas extinciones, por ejemplo, en ecosistemas insulares. Y algo importante de este índice es que es bien sensible a los cambios fuertes, a los cambios drásticos de las categorías. Por ejemplo, en un conjunto de especies que tiene muchas aves amenazadas, el indicador se va a ver reflejado muchas especies extintas, o muchas especies en categorías altas de extinción, ¿sí? En el país, el 8% de las aves están amenazadas y están declinando a una tasa muchísimo menor que la global, a una tasa de 0,0000714% al año, calculado con esos dos periodos de tiempo que evaluamos. Esas dos medidas son significativamente menores en Colombia que en el mundo y eso son muy buenas noticias. Eso son buenas noticias y son noticias alentadoras para quienes están en la práctica de la conservación de las aves y en todo lo que aporta positivamente para ellas. Un poquito más en detalle los cambios en 14 años, en estos dos periodos de tiempo que evaluamos. Acá les quiero contar. 70 especies cambiaron de categoría debido a la mejoría en el conocimiento. Ha habido mejor conocimiento en tamaño poblacional, en las distribuciones, también mejorías en los métodos que se utilizan, y eso corresponde al 81.4% de los cambios. O sea, vemos, esto también es algo bien alentador, y es que la gran mayoría de los cambios que observamos se deben a una mejora en el conocimiento. Significa que la gente está saliendo a estudiar más a las aves, que hay más interés entre los jóvenes biólogos, ecólogos, conservacionistas en estudiar las aves, que hay gran entusiasmo ciudadano de diferentes profesiones, ocupaciones, que están más interesados en conservar y proteger a las aves, en admirarlas, en estudiarlas. Se les ha despertado la curiosidad. Se ha aumentado bastante el interés por las aves en todos estos aspectos y eso lo hemos reflejado en este tipo de investigaciones. Se conoce muchísimo más. Adicional, y algo también un poco más diciente, es que desde el 2002 para acá ha habido descubrimientos nuevos para la ciencia. 8 especies nuevas de aves se han descrito para la ciencia. 10 cambios taxonómicos.
Por ejemplo, una especie que antes se consideraba subespecie, ahora con estudios nuevos, moleculares y demás, se ha concluido que no eran subespecies, sino especies separadas. Entonces ha habido una mejora en el conocimiento bien importante. Pero también hemos encontrado cambios genuinos. 16 cambios son genuinos. Eso corresponde al 18.6% de los cambios hallados. ¿Sí? Los demás cambios son sin cambio, las especies que se quedaron en el mismo estado de conservación. Por eso es que la línea, que ya se los voy a mostrar, es más bien estable que inclinada. Ha habido 13 aumentos de categoría. Y acá me voy a detener, no mucho, pero sí un poquitico, en cada una de las especies que han empeorado en su estado de conservación. Por acá, a la izquierda, tenemos el pato carretero. Esta especie pasó de estar casi amenazada a estar vulnerable en este periodo de tiempo debido a una aceleración de la pérdida de su hábitat. Su población se ha disminuido considerablemente y ha repercutido en el salto de categoría. Los cambios que son tipo casi amenazado a vulnerable, como este y como el de este pavón chocuano, son importantes porque son especies que antes no estaban amenazadas. ¿Sí? La categoría casi amenazada va en camino a estar amenazada, pero todavía no está amenazada. Han pasado de estar casi amenazadas a estar en una categoría de amenaza como vulnerable. Es decir, han ocurrido cambios tan severos en las amenazas que se ven reflejados en su estado de conservación. Este es el pavón chocuano. Para los de los nombres Praxiflora, que nada ha aumentado su riesgo por la pérdida de hábitat y la cacería. Este de acá. Le quise poner la plumita y no pude. Pero bueno, ahí se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Perdón, qué pena, no se ven las diapositivas. Sergio, ¿alguien tiene problemas con las diapositivas? Yo las estoy viendo. Ya cambió, gracias. Estaba bloqueada. Ah, ok. Dime, Ángela, Listo, ¿se te está entonces, cortando o algo así? a mí no, continúo. No sé si ustedes me están escuchando bien. Espero que sí. Sí, muy bien. Listo. Entonces, les estaba diciendo que otras especies como, a ver, acá veamos que hay varios crácidos que han aumentado en su estado, que han aumentado han empeorado en su estado de conservación. Y la mayoría de esto se debe a la pérdida de hábitat en la casa. Esa pérdida de hábitat se debe en varios casos, por ejemplo, en este, que está en el Chocobio geográfico, como en este, que está en Catatumbo, se debe a los cultivos ilícitos. Y quiero hacer una mención en eso en cada una de estas especies. Y también a la minería ilegal, ¿sí? Pauxi pauxi, este de acá, que es el pauquil pico de piedra, que se encuentra en Catatumbo y Magdalena Medio, ha disminuido sus poblaciones en ese periodo de tiempo y pasó a estar vulnerable a en peligro. También por cultivos ilícitos se ha perdido su hábitat y por la cacería. Entonces son especies que están altamente impactadas en forma negativa por la cacería. Acá vemos una especie de dulce acuícola. El zambullidor plateado, Podiceps occipitalis, ha pasado de estar en peligro a estar en crítico. Hola. Qué pena, pero a mí ya no me cambia la diapositiva. La mía se quedó en los vulnerables. ¿Más despacio con la voz o con esto? ¿Me escuchan? Sergio, Es ¿sí? que No sé qué hacer. la diapositiva no ha cambiado. Es que yo no la he A mí cambiado. tampoco me está sirviendo. Se quedó Bueno, en para los todos tres estamos, aumentos de categoría. estamos en la diapositiva de los cambios en 14 años, 13 aumentos de categoría. Para los que no les funcione, les recomendamos recargar la página y si no, posteriormente se va a compartir la presentación.
Una pregunta. La conferencia solamente está acá por Teams, ¿cierto? No está de otra manera virtual, ¿no? Por ahora solo está por acá y les sugerimos que por favor las preguntas o demás apreciaciones las escriban por el chat para que por favor la profe pueda seguir en su diálogo científico. Gracias. Listo. Por si acaso, yo todavía estoy en la diapositiva donde estoy mostrando algunos de los aumentos de categoría. Y estaba mostrando por acá, en toda la mitad abajo, el zambullidor plateado, acá con el cursor, que ha empeorado de en peligro a crítico. Esta es una especie que resalto también por ser una especie de dulce acuícola, a diferencia de las demás, que se ha habido enfrentada a contaminación de sus ecosistemas y posiblemente a cacería. Su área de distribución ha disminuido bastante en el periodo de tiempo evaluado. Y por favor, apagamos los micrófonos. Gracias. E incluso ha desaparecido de una localidad como es la Laguna de la Cocha, en Nariño. Entonces, pues se acerca a la extinción. Y por último, este que está en ilustración, otro de los casos que pasó de estar casi amenazado a vulnerable es el torito frentirrojo, Capitus quamatus. Se ha disminuido su población de manera acelerada por pérdida de hábitat, también por cultivos ilícitos. De acá tenemos varias especies que están en el suroccidente colombiano y ahorita voy a hacer énfasis en ello. Ahora sí voy a pasar a la siguiente diapositiva, esto está un poquito lento, pero ahí voy. ¿Cómo me salgo? No sé. Listo, acá tenemos otras especies que están disminuyendo su estado de conservación. Fíjense que ya llené 2 diapositivas con estas imágenes, fotos e información. Lo quise hacer deliberadamente así para darles identidad a las especies que están dándole curso a ese indicador de lista roja que nos muestra la tendencia de riesgo en el país. A la izquierda tenemos un tucán. Este tucán es el terlaque de Nariño, indígena Laminirostris. Se ha disminuido desde vulnerable hasta en peligro por pérdida de su hábitat, también por cultivos ilícitos, y también está al suroccidente del país. Al igual que el siguiente, que es un carpintero, que es el carpintero de Guayaquil, o Campestris guayaquilensis, que por pérdida de hábitat ha disminuido su población. Algo similar pasa con el halcón de Munchique, que se ha saltado, fíjense, desde casi amenazado hasta en peligro, y también está en el suroccidente del país, por pérdida de hábitat por cultivos ilícitos y también por la expansión de la agricultura que utiliza agroquímicos que son bien nocivos para las rapaces. Este endémico se llama Citalopus stilesi, o tapaculo de Stiles. Fue una especie descubierta después del primer libro rojo en el 2005, y cuando se descubrió y se categorizó, ya se encontró que estaba amenazado en retrospectiva, ¿sí? Cuando hicimos el análisis, ¿qué pasó con esta especie en el 2002? Si hubiéramos sabido su existencia, pues que estaba vulnerable. Y de vulnerable al 2016 pasó a estar en peligro, ha aumentado su riesgo de extinción en ese lapso de tiempo. Ha perdido hábitats, especialmente en el norte de su distribución, que es en Antioquia. Por aquí abajo tenemos este atrapamoscas, que se llama Polystrictus pectoralis. Él vive en los llanos orientales y por pérdida de hábitat también ha empeorado. Y por acá, Grupo Javeriano de Ornitología, sede de Bogotá. Esta es una especie de interés para el interior del país. Es una especie que se encuentra en Bogotá, en los humedales de Bogotá, y que está bastante amenazado. Ha pasado de estar en peligro a estar en crítico. Cada vez se acerca más a la extinción. Es un cucarachero de pantano, un cucarachero de apolinar, que ha disminuido en su área de distribución importantemente. En total, por ejemplo, un dato, ha perdido el 78% de su hábitat. O sea, la degradación de humedales, la desaparición de esta especie en algunas localidades, la contaminación, que sus poblaciones remanentes están fragmentadas y están aisladas, en fin, han impactado negativamente en esta especie. Además de quizás algunos lo conocen y lo han visto por ahí, del chamón parásito que parasita sus nidos y eso pues puede repercutir negativamente también. Y por último, esta ilustración, la Dagnis pechirroja, que también está en el suroccidente del país, ha disminuido el área de su ocupación y ha pasado de vulnerable a estar en peligro por cultivos ilícitos,
cultivos de uso ilícito, de coca de uso ilícito y erradicación por glifosato. Toda la degradación del hábitat de bosque de estas especies del suroccidente, muy impactadas por esta causa. Bueno, afortunadamente ha habido mejorías. Por acá tenemos al lorito orejiamarillo. Esta es una especie que ha mejorado en su estado de conservación. En el pasado se consideró en peligro crítico y ahora está en peligro. Es una especie que se le ha recuperado su población por acciones directamente de conservación sobre ella, en Tolima, en Antioquia Caldas y en el Meta. Es una especie a la que se le han puesto, por ejemplo, nidos para anidar, y eso ha favorecido la recuperación de sus poblaciones. Pero además de eso, pues se ha aumentado también el conocimiento, ya que se han descubierto algunas nuevas poblaciones después del 2002. Entonces, en este caso es una suma de se ha conocido mejor, pero sobre todo y especialmente, genuinamente ha mejorado en su estado de conservación gracias a diferentes campañas, tanto privadas como gubernamentales. Cosas, por ejemplo, como dejen de usar la palma de cera para Domingo de Ramos, por ejemplo, eso ha beneficiado a la especie porque hace uso de ella. Ahora, Seligena prunellei, es un colibrí llamado inca negro, también ha mejorado, pasó de estar en peligro a estar casi amenazado. Esta especie ha tenido una recuperación importante de su hábitat, también por acciones de conservación. Además se encuentra en diferentes parques nacionales como la Serranía de los Yariguíes, en reservas privadas como la reserva que se llama Rojitama en Boyacá. Importante, una suma de reservas naturales de la sociedad civil en la laguna de Pedro Palo. Y por ejemplo, en la reserva de Fundación Natura en Cacharú se estudia a la especie y se protegen 1.200 hectáreas de bosque de roble. O sea, por esta especie, recuperación de sus bosques y protección de la especie, estudio de ella, sensibilización con las comunidades, ha pasado de estar en peligro a estar casi amenazada, ¿sí? Y por último, esta última especie, Zacotinga, frutero pigmeo, ha disminuido la tasa de pérdida de su hábitat porque en el 2002 se estimó que iba a perder mucho de su hábitat disponible, porque esta especie que vive en el piedemonte amazónico se estaba enfrentando en ese entonces, ubiquémonos en los años 2002 a 2006, 2007, 2008, estaba siendo ampliamente deforestada esta región por cultivos ilícitos. Pero por la erradicación con glifosato, esos cultivos se fueron desplazando espacialmente y se desplazaron hacia Nariño, hacia algunas localidades donde incluso antes no había esos cultivos de uso ilícito. Eso permitió que se recuperara o que se disminuyera la tasa de pérdida de su hábitat en el piedemonte amazónico. Y eso implicó este salto de categoría. Pasó de estar amenazado o vulnerable a casi amenazado en el presente. Entonces acá quiero resaltar 3 mensajes focales, digamos. Por un lado, que conservar sirve. Conservar activamente sirve mucho, porque si las especies están viéndose amenazadas por pérdida de sus hábitats, proteger sus hábitats repercute directamente en la salud y en la mejoría de sus poblaciones. Todas las acciones de sensibilización, sea de iniciativa privada, sea de iniciativa gubernamental, sirven bastante y lo vemos acá reflejado. Pero además también, si dejamos quieto el bosque se recupera. Ese es otro mensaje también acá que nos lo demuestra esta cotinga de la derecha. Dejando el bosque quietico, se recupera y también repercute directamente en las poblaciones de fauna que viven en él. Bueno, ahora sí, acá les muestro la grafiquita que ustedes ya tienen más o menos en el radar con la global del indicador de lista roja por regiones. Quiero que nos ubiquemos aquí, donde pongo el puntero, es la línea de Colombia. El indicador de lista roja graficado es la línea negra, ¿sí? Fíjense que debajo de esa línea están los Andes. Significa que la bifauna que habita en los Andes es la que está en el peor estado de conservación del país, porque es el valor que está más alejado del 1. De manera totalmente opuesta, por aquí arriba, tenemos a las especies del Amazonas y de la Orinoquía, que tienen un estado de conservación no tan malo. Adicional de esos dos extremos, acá les quiero mostrar las tendencias de las líneas que se inclinan un poco más.
como esta del Océano Pacífico y como la verde oscura de arriba, que es del Pacífico. En estas dos líneas están haciendo mucha mella las especies del suroccidente del Chocobio geográfico, especies que están en una distribución pequeña y restringida en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, y que se han empeorado en su estado de conservación, están afectando esa tendencia en estas regiones. ¿Listo? Por último, por aquí resalto que estas dos líneas que corresponden a San Andrés y Providencia y a las montañas altas del Darién están también cercanas a riesgo de extinción. Estas áreas son áreas pequeñas que tienen especies con distribuciones pequeñas, que no tienen áreas protegidas nacionales y que ha tenido pues numerosas especies de aves que están amenazadas. Entonces resaltamos también acá la importancia de ecosistemas insulares, ¿no? San Andrés y Providencia, uno de nuestros archipiélagos principales, que además es vulnerable a efectos negativos de cambio climático, y especies de alta montaña, como las altas montañas del Darién. Hay que fijar la atención de la conservación allá. Por acá tenemos las tendencias por ecosistemas. De nuevo, la línea negra es Colombia, está ubicada por aquí. Debajo de la tendencia de Colombia, o sea, indicadores que están cerca de alto riesgo de extinción, vemos las especies de bosque altoandino en verde, dulceacuícolas en azul grisáceo y rojo en páramo. Especies de páramo, miren que en conjunto con el resto de la gráfica es el conjunto de especies que está en peor estado de conservación. Además de eso, las tendencias negativas o las que tienen una tendencia como más marcada en la inclinación de la línea son las especies dulceacuícolas, esta de acá, ha disminuido en su estado de conservación, y las de manglar. Ahí resalto esos dos puntos importantes. Y por grupos de interés, vemos que el peor estado de conservación, no nos debe sorprender, se lo llevan las aves de caza. Las especies que son cazadas para consumo o de manera deportiva o lo que sea, están muy amenazadas y están en el peor estado de conservación. También están, tampoco nos debe sorprender, los citácidos en este verde chillón, están cerca de alto riesgo de extinción. Como ocurre en todos los citácidos del mundo, es un grupo vulnerable a la tenencia como mascota y al tráfico ilegal. Y las especies que son dependientes de los bosques, la línea rosada son los frugívoros grandes, y la gris, las rapaces de bosque, y la morada, los insectívoros de sotobosque. Estas especies dependen del bosque, y si estamos deforestando a la tasa a la que lo estamos haciendo, pues se ven afectadas. Llama la atención acá, pues que la tendencia de los citácidos pareciera a mejorar, y eso solo debemos a quién, al lorito oreje amarillo, que ha mejorado de una categoría alta a una no tan alta en este periodo de tiempo. Y lo mismo los colibríes. Esta tendencia alta se la debemos a Seligena prunellea y el inca negro, que por acciones de conservación activas ha mejorado en este periodo de tiempo. Fíjense que este índice es muy sensible al cambio, así sea de una especie. ¿Qué amenaza a las aves del país? Esas son las causas de amenaza más importantes para las especies de aves, principalmente la pérdida de hábitat y la cacería. Y acá resalto en rojo las amenazas que son más importantes para las especies que han aumentado en su estado de conservación. Aparte de pérdida de hábitat, la cacería y la tenencia para muchas especies, la deforestación por cultivos ilícitos, la tala y explotación maderera, también muy buena medida ilícita, la minería en buena medida ilícita, pero pues también la permitida. Las especies invasoras también tienen algunas, en particular un impacto fuerte en algunas especies de aves. Y ya, por acá pasaba. Y ahí me detengo un momentico. En las causas de amenaza, ya les he hablado un montón de la deforestación, pero quiero hacer énfasis un poquito en las especies asociadas al agua. El pato carretero, por ejemplo, ha sufrido por el drenaje de los humedales y de las sabanas en donde anida y en donde vive, y la contaminación y degradación en general de su hábitat, incluyendo los efectos negativos de la trucha arcoíris, que es una especie invasora. Algo importante, que a veces quizás se nos olvida un poquito la historia, o bueno, pues no, a mí no se me olvida, pero no sé, lo quiero recordar, y es que las especies que están extintas
por ejemplo, este zambullidor es familiar de la única especie extinta, me voy aquí a la derecha, que tenemos en el país. Son del mismo género. Este que tengo aquí a la derecha marcado como extinto, Podiceps andinus, está extinto por las mismas causas que tienen a esta especie en peligro crítico. Entonces tenemos una historia que vale la pena siempre tener en mente para abordar de manera correcta y efectiva los impactos positivos que podemos tener en las especies. Bueno, en dulceacuícolas nosotros incluimos las especies que están asociadas al agua sin ser netamente dulceacuícolas, como este cucarachero pues, que habita en los pantanos y ya les mencioné, que también está empeorando importantemente por degradación de los humedales. Y por acá, atrapamoscas o tiránido también tiene una historia de una subespecie que ya está extinta, la subespecie Polycyclus pectoralis bogotensis, que vivía en localidades pequeñas en la sabana de Bogotá y el Valle Seco del Dagua, se extinguió. Y esta especie, subespecie que habita en los llanos orientales, se está viendo expuesta a la degradación y a la pérdida de hábitat por agricultura, ganadería y aumento en las quemas. Entonces, pues, hay una historia ahí asociada a la extinción. Eso es lo que quería resaltar ahí. Ya casi voy a terminar. ¿Por qué Colombia tiene menos aves amenazadas que el mundo? Porque el riesgo de extinción de las aves en Colombia ha sido más lento que en el mundo. Acuérdense que no, que el indicador nos muestra cantidad de especies amenazadas del conjunto y su tendencia. Recordemos que esta tendencia, que es muy lenta, casi estable, es una muy buena noticia. Por un lado, tenemos la bifauna más grande del mundo. Entonces tenemos muchas especies y en proporción han sido pocas las que están en riesgo de amenaza. Además, en Colombia no tenemos grandes áreas insulares como sí las tiene el mundo. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas de las extinciones que han ocurrido en el mundo de las aves ocurren en las grandes islas. Y eso repercute directamente en el índice. Entonces, pues en Colombia no tenemos esa influencia de extinciones en islas y tenemos una sola especie extinta. Pero adicional a eso, nosotros tenemos una gran cantidad de superficie terrestre, todavía de bosque original, y de áreas de sabana y páramo. Más del 50% de Colombia todavía tiene estos ecosistemas, lo cual es diferente a la cobertura de bosque original del mundo remanente, que es solamente del 30%. Entonces, súper esperanzador que las aves de Colombia no están tan mal, que tienen una tendencia de riesgo de extinción más bien estable, y que cuando desagregamos vemos que sí hay que poner la atención en algunos ecosistemas en particular, en algunas especies en particular y en algunas regiones en particular. De manera global no están tan mal, pero ya en la minucia de estos desagregados, algunas sí. Otra razón para la esperanza, aparte de decir la tendencia no está tan mal, es que en este periodo que hemos llamado posconflicto, pueden aparecer oportunidades únicas de conservación de la biodiversidad. Se puede ir a lugares donde antes no se podía tan fácilmente. Se puede generar conocimiento científico. Se puede fomentar el desarrollo local de las comunidades que cohabitan con estos ecosistemas y con estas especies a través de, por ejemplo, el aviturismo, una actividad que no impacta necesariamente negativamente a la gente o a los ecosistemas. Y además se puede favorecer el avance en el conocimiento científico. Entonces pareciera un escenario ideal que lamentablemente pues no es tan real como quisiéramos, dado que es ampliamente estudiado pues que hay una inestabilidad muy fuerte socialmente hablando en las sociedades que han terminado un conflicto armado interno y que la deforestación, por ejemplo, aumenta. Y que la deforestación aumenta salvajemente, tan salvajemente, que el área de bosque deforestado del 2017, o sea, justo después de la firma del acuerdo, del 16, perdón, al 17 aumentó un 23%. Tan salvajemente que dentro de los parques o áreas protegidas que antiguamente estaban bajo el control de las FARC, del 2017 al 2018 se aumentó la frecuencia de los fuegos en 6 veces. ¿Sí? Ha habido cambios de disminución de la cobertura boscosa importantes, y ese aumento en la deforestación se debe a una combinación muy compleja de asuntos políticos, sociales y de gobernanza. Me salí de nuevo, ya.
En síntesis, ha habido una mejora notable en el conocimiento, ¿sí? Quiero acá unos mensajes claros. Uno, el conocimiento ha aumentado muchísimo y eso es súper chévere, súper bueno y debe continuar así. Pero al mismo tiempo también se han intensificado las amenazas en algunas regiones y ecosistemas en particular. Hay que poner atención. Por otro lado, el estado de las aves en Colombia se ha deteriorado del 2002 a hoy muy moderadamente y además menos rápido, mucho menos que la avifauna en el mundo. Esa tendencia lenta en el riesgo de extinción nosotros la queremos ver y queremos dar ese mensaje como una nueva oportunidad de conservación, como una oportunidad para estimular a la sociedad y a los científicos para proteger los hábitats y las poblaciones de las aves que habitan en ellos. Lamentablemente, mucho de las amenazas tiene que ver con las economías ilegales y con la gobernanza deficiente, negligente, diría yo, del Estado. Eso está causando un rápido aumento en la pérdida de algunos hábitats. Entonces, pues igual para no terminar con tanto pesimismo la charla, quiero terminar con esa diapositiva respondiendo a la pregunta de qué depende el futuro de las aves de Colombia. Entonces, pues por un lado de acciones a gran escala y por otro lado de acciones locales. Las acciones locales, por ejemplo, pueden ser benéficas para especies de ecosistemas como páramo, como bosque alto andino, como las especies dulceacuícolas, ¿sí? Que son ecosistemas que están vulnerables, pero acotados a una distribución tal que se puede abordar de manera efectiva, a las especies de manglar, a las aves marinas y en general a las especies que tienen distribuciones pequeñas. Entonces las acciones locales pueden ser benéficas para un conjunto bastante grande de especies. Pero para este problemita de la gran escala, esta es mi opinión personal, todos podemos aportar teniendo clara la responsabilidad que tenemos de elegir buenos gobernantes, gobernantes que tengan una agenda socioambiental responsable, gobernantes que conozcan las complejidades del país y que aporten un poco pues, a la protección de nuestra biodiversidad. Adicional a eso, como ciudadanos y como científicos, aportar al monitoreo continuo del estado de las aves. Fíjense que una sola tesis que haga un ecólogo javeriano para evaluar la densidad de una especie que está en peligro sirve mucho para mejorar la categorización, la información para hacer la categorización. Generar conocimiento científico, esto va de la mano, y apropiación por parte de la sociedad, que la gente denuncie tenencia ilegal de aves como mascotas en jaula, que la gente contribuya a disminuir la contaminación en los cuerpos de agua, que la gente se apropie a tener una complacencia placentera de la naturaleza a través de las ventanas, por ejemplo, ahorita en esta época de locura, de aislamiento. Toda esa apropiación por parte de la sociedad repercutirá positivamente en la conservación de las aves. Entonces es deber de todos velar por la protección de estas. Agradezco de nuevo a todos ustedes, asistentes, y al Grupo Javeriano de Ornitología por invitarme a esta charla. Creo que hay una breve sesión de preguntas. Bueno, profe Ángela, muchísimas gracias por todo tu conocimiento para que todos aprendamos. Te voy a leer aquí las preguntitas que han surgido y a los que tengan más preguntas pueden escribir en el chat ahí que está habilitado y las estaremos leyendo. Entonces la primera es un acercamiento a un nuevo encuentro de una especie, y es que hay una nueva especie de búho después del 2016 que entró en categoría vulnerable, Megascops gillesi, endémico de la Sierra Nevada. Entonces preguntan, tú, profe, ¿qué sabes sobre esto? ¿Sobre cuál, perdón? No te entendí. Sobre un búho endémico de la Sierra Nevada, Megascops gillesi. Yo creo que la persona que está haciendo la pregunta está pensando en la categorización a nivel global. Porque esa especie, y valga la aclaración, todos los datos que les presenté están basados en la categorización a nivel nacional de los libros rojos publicados aquí en Colombia, con la información generada aquí en Colombia, con los datos de aquí. Eso
si está considerada como amenazada por la UICN, no lo tengo de memoria esa especie en particular en este instante, pero seguramente viene de allí el origen de la pregunta. Si está considerada amenazada a nivel global por la UICN, están tomando ellos pues datos, haciendo una evaluación con información que tienen a ese nivel, pero pues nosotros no hicimos la categorización porque no había sido descrita. Me está diciendo Luis Miguel por aquí soterradamente. No había sido descrita cuando hicimos la categorización. Entonces, es una especie no evaluada. Pero me sirve sí quedó claro, es una especie que no evaluamos en Colombia. Pero me sirve la aclaración para especificar que las evaluaciones de riesgo que son hechas a nivel nacional, con datos nacionales, son mucho más precisas y exactas en la naturaleza de sus datos para llegar a una conclusión de riesgo de extinción que a nivel global, porque la información es mucho más precisa y la información que generamos los colombianos es muy buena. Pero bueno, esa especie en particular, pues efectivamente es una especie endémica, ¿sí? Pero pues no la evaluamos porque no había sido todavía descrita cuando hicimos la categorización. Listo, profe. La siguiente pregunta es, bueno, que igual ya tocaste un poco este tema, pero ¿ha influido la condición política del país, la guerrilla, en la tendencia poblacional actual de la avifauna o son más los otros factores? Sí, ya lo toqué, pero lo puedo reforzar un poquito diciendo que es una suma de todas las complejidades del país. La historia de conflicto armado que fue tan largo en Colombia repercutió en la conservación de grandes áreas de bosque de manera como colateral, digamos. Yo seré incapaz de utilizar expresiones como gracias a ellos, pero sí de manera colateral. Eso es un efecto objetivo, una realidad que al estar la situación de orden público tan complicada en zonas rurales, pues se disminuyó en el pasado al menos el ingreso del capitalismo salvaje y de las políticas de los gobiernos pasados. Cambios que estamos viendo ahorita, una vez, como les decía, con un par de ejemplos, por ejemplo, en los fuegos, en las áreas protegidas, cambios que estamos viendo en tiempo real. Una vez termina esa presencia de control de la guerrilla FARC, empieza a llegar acaparadores de tierra, empiezan a llegar economías, tanto legales como ilegales. Y más allá de eso, vuelvo al inicio de mi respuesta. La tendencia que observamos en las aves es la suma de factores. Ese es un factor, pero los otros factores son la gran riqueza que tenemos de las aves en el país, la cobertura amplia que tenemos, que se la debemos también a la cantidad de áreas protegidas que han sido instauradas por parques nacionales y a iniciativa privada y regional. Todo eso suma, ¿sí? Toda esa conservación de áreas suma muy importantemente, sean pequeñas, sean grandes. Entonces es, sí, el resultado de la suma de todo eso. Listo, profe. Aquí una persona sugiere que es imposible que disminuya el índice de las rapaces diurnas de bosque y el de los búhos no. Están directamente relacionadas los dos grupos. ¿Cuál es tu postura frente a esto? Estoy pensando. Para eso nosotros hicimos un listado muy minucioso de la clasificación de las aves. Y en las aves de interior de bosque, las rapaces, nos referimos a las especies que son muy dependientes de interior de bosque y que no salen al exterior. Dentro de los búhos hay bastante cantidad de especies que sí se encuentran en áreas abiertas, por ejemplo, que se encuentran en ciudades, que se encuentran en humedales, que se encuentran en sabanas, ¿sí? Los esquigiformes, en los llanos orientales, este búhito pequeño. Entonces eso hace referencia y a la persona le respondo que si tiene curiosidad
A ese nivel de detalle en el artículo lo encuentra la tabla en la cual especificamos a quienes consideramos en particular como especies dependientes de interior de bosque. Muy bien. La siguiente, si un área se encuentra protegida y existe una especie de ave en categoría vulnerable a nivel nacional, aunque el área se encuentre protegida, ¿valdría la pena hacerla objeto de conservación? Perdón, ¿hacer objeto de conservación a la especie? Sí, a la especie. Pues en los planes que están a cargo de las corporaciones regionales, ellos definen qué especies son objetos de conservación según sus capacidades logísticas en buena medida y según, ojalá, idealmente, el riesgo de extinción que tienen en sus jurisdicciones. Si la especie ya está dentro de un área protegida, no necesariamente implica que ya está súper bien y que ya nos podemos despreocupar. Eso depende mucho, como una de las frases favoritas de las clases, depende mucho. Depende mucho de si en el área protegida está bastante controlada la sobreexplotación, por ejemplo, maderera, ¿sí? Si el área protegida tiene algunas amenazas que todavía vienen de afuera, como quemas, como cacería de fauna, entonces valdría la pena poner esa especie como objeto de conservación. Pero si es un área protegida que tiene un control riguroso de estas amenazas potenciales o reales, pues implícitamente ya está siendo conservada, esa especie en particular. Entonces, en síntesis, depende de la especie, depende del parque. Perfecto, profe. Por aquí nos dicen, por favor, no dejes de hablar del tema del suroccidente que dijiste que ibas a decir después. Bueno, me voy a devolver, creo que sí lo dije, pero muy rápidamente. Lo que quería decir era que de estas dos diapositivas que tienen las especies que han empeorado, esta como esta, tenemos que hay 3 especies que han empeorado en su riesgo de extinción. De esas 3 especies, 6 se encuentran en el suroccidente del país. Y lo que dije rápidamente, pero no me detuve mucho, sí, tienen razón, esto se me sale, es que ese efecto de esas 6 especies en el suroccidente del país se ve en esta tendencia negativa de esta línea que se llama Océano Pacífico y de esta línea que se llama Pacífico. En estas regiones estamos incluyendo a el suroccidente, incluyendo en Pacífico, por ejemplo, Piedemonte de Nariño, Cauca, incluyendo las especies costeras. Y lo que estoy mostrando acá, y lo que me quería detener, es que las amenazas que están ocurriendo en las especies de esa región del país, que tienen distribuciones muy pequeñas, se están viendo afectadas. Se están viendo afectadas por la pérdida de bosque y en particular esa pérdida de bosque ocurre por los cultivos de coca de uso ilícito y esa deforestación que ha aumentado bastante en la frontera con Ecuador. Entonces, pues sí es un llamado de alerta y esa región necesita atención de conservación. Era eso lo que quería decir del suroccidente pacífico, que hay muchas especies amenazadas que están allá y que tienen distribuciones pequeñas. Gracias, profe. La próxima. ¿Cómo se Señor. van a ajustar las nuevas metodologías para evaluar EOO, AOO y AOH? Las nuevas metodologías se van a ajustar. Que me cuenten por correo cómo, porque no sé. Hasta donde conozco la metodología de la UICN sigue siendo la misma. Si ha habido una actualización muy reciente, no la conozco. O no sé si no entendí la pregunta. ¿Quieren saber algo de la diferencia del AOO, EOO? ¿Puedo intervenir? Qué pena, yo fui el que hizo la pregunta. Claro, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Sergio Reyes, yo trabajo con búhos y hace poco han dado unas charlas sobre 2 metodologías que salieron de nueva forma de evaluar los rangos poblacionales y sugerencias para la IUCN.
Uno fue hecho por Natalia Ocampo, que creo que es javeriana, y otro por Rubén Darío Palacios. En los dos se ajustan los rangos altitudinales y se hacen nuevas mediciones que demuestran que puede haber más especies dentro de las categorías de amenaza de las que actualmente están. Y se le sugiere utilizar esas metodologías a la IUCN. Ah, ok. Ok. Pues nosotros utilizamos la metodología UICN por dos motivos. Uno, es la ampliamente utilizada y validada, digamos, y dos, tiene una parte muy importante en su metodología que es el ajuste regional. Es decir, no es lo mismo hacer la evaluación de riesgo de una especie a nivel global, que es lo que hacen ellos, con su distribución en los límites. Esta ajuste regional permite acotarlo suficientemente a nuestro ámbito. Lo que mencionas de las altitudes no lo conozco, como decía al inicio, no sabía muy bien de qué me estabas hablando, pero bueno, pues es una buena inquietud que nos queda para indagarlo un poco mejor. Nosotros pues... Sí, o sea, en la página de la IUCN, cuando sale la hoja de evaluación, aparece el tipo de ecosistema donde vive la especie y aparece un rango altitudinal donde puede estar la especie. Entonces, la metodología, obviamente yo no soy el experto en eso, sería mucho mejor que Natalia Ocampo, por ejemplo, pudiera hablar de eso, pero ellos hacen un ajuste en la cartografía con el rango altitudinal, o sea, ya ajustan la especie en el rango altitudinal y no lo dejan como si fuera una extensión en todo el territorio donde está la delimitación, digamos así, ¿sí? Sí, una propuesta interesante para evaluar por parte de la UICN, pero aún la UICN no la ha aceptado, entonces pues por eso no la utilizamos. Y una última cosa, qué pena que interrumpa, es con el Megascope gilesi. La categoría de amenaza global salió en agosto del año pasado. Sé que no hay categoría local, no hay categoría nacional porque es una especie muy nueva y es una especie que hasta ahora salió la categoría. Y tengo entendido que los datos sobre esa categoría de amenaza se basaron en la evaluación que hicieron con la ciencia ciudadana, porque hay muy pocos datos sobre la presencia de la especie. Ok, sí, una especie recientemente descubierta, pues es recientemente descubierta en todos los aspectos, ¿no? Apenas se estará conociendo su abundancia, sus densidades poblacionales, su área de ocupación. Chévere lo que mencionas, pues, de la participación ciudadana, pero hay que llevarlo, pues, al tecnicismo de los modelos y demás. Listo, profe, tenemos 3 preguntas más. La siguiente. ¿Por qué el indicador de lista roja por ecosistemas del bosque seco tropical está más cerca a un bajo riesgo de extinción, siendo este uno de los ecosistemas más amenazados y fragmentados, no solo en Colombia, sino en el mundo? Porque el indicador de lista roja, me vine por aquí, el indicador de lista roja es sensible a las especies que han cambiado en su riesgo de extinción. Claramente tenemos aves de bosque seco, de tierras bajas, además acá fíjense que tenemos la acotación directa, bueno, sí es una buena pregunta para esa minucia de la metodología, la acotación de bosque seco de tierras bajas, no todos los bosques secos. Tenemos especies amenazadas, pero en un riesgo de extinción constante, ¿sí? En esa categoría no tenemos saltos de una categoría peor, digo, X a una categoría peor. Ha sido estable por ese motivo. Sin embargo, nosotros incluimos los bosques secos de tierras altas en la categoría que se llama bosque alto andino. Esta categoría, les cuento que coger un Excel de 1727 especies de aves y categorizarlas una por una, ecosistema por ecosistema y región por región, fue una tarea súper larga y súper ardua. Entonces, para aminorar un poco esa complejidad, nosotros tomamos esta categoría que se llama bosque alto andino e incluimos acá tanto las de bosque húmedo como las de bosque seco. Hicimos un corte por alturas, miramos especie por especie, y entonces las de bosque seco, que sí, claro, es uno de los ecosistemas más amenazados del país, están incluidas acá, que está baja. Ese grupo de especies está combinando tanto las de húmedo como las de seco. Y estas que son menos especies, solamente las de tierras bajas, pues
en nuestro índice no tuvieron cambios de categoría. Es un ecosistema que está mal, pero las especies ya estaban en determinadas categorías en el 2002 y continúan en las mismas en el 16. ¿Sí? Gracias, profe. Listo. La siguiente es, ¿de qué manera influye la explotación ganadera en la extinción de las aves? ¿Tú qué propondrías para que se lleve una producción ganadera sostenible? Bueno, advierto que no soy experta en ganadería, pero puedo hacer un par de anotaciones. 1. La ganadería que es poco sostenible, entiendo que es la ganadería que es extensiva y que para ello deforesta grandes áreas de bosque para convertirlos en pastizal y meter algunas vacas. Pueden ser poquitas, pueden ser quizás no tan poquitas, pero deforestan amplia área. Pérdida de bosque, pérdida de aves. La ganadería que puede ser sustentable puede tener que ver con hacerla no en esas extensiones. Y hay algunos casos, por ejemplo, en los llanos orientales, en los cuales se tiene una densidad de vacas amigable con el hábitat donde están, pues. Y hay también combinaciones con sistemas silvopastoriles. Pero pues, sí, digamos que el impacto como negativo claramente medible es por pérdida de hábitat con la extensiva. Se pierden grandes áreas de bosque. Y por último, de las especies que no cambiaron de categoría de amenaza, ¿se debe esto a la ausencia de estudios de sus poblaciones o en realidad las poblaciones están estables? No, en realidad que las poblaciones están estables. Esa parte es un poquito difícil de entender sin un tablero y un marcador, pero el proceso de recategorización, que yo les mencionaba por acá como backcasting, uy, no, me toca devolverme mucho. Bueno, en este proceso de backcasting en el que tomamos la información actual, nosotros evaluamos cómo estarían las especies en el 2002 con la información que tenemos ahorita. ¿A qué me refiero? Ahorita tenemos información mucho más precisa, por ejemplo, sobre las distribuciones de las especies. Al utilizar esa información más precisa actual y evaluar las especies en el 2002, obtenemos información más detallada de cómo estaba la categoría en el 2002. Entonces yo les daba el ejemplo de fenotipo Flavicapilla, a la cual la consideramos como no cambio, porque en el 2002, al evaluarla de nuevo, ya la consideramos como vulnerable. Sí, no sé si es un poquito enredador y no estoy siendo muy clara, pero en ese caso lo que significa en términos coloquiales es que la especie ha estado efectivamente sin cambio, pero de vulnerable a vulnerable, ¿sí? Ahora, también ha habido especies que en el 2002 efectivamente aparecen vulnerables y en el 2016 quedaron vulnerables. Eso significa que el estado es estable. Esa especie es sin cambio. Y acá nosotros nos estamos fijando en las especies que sí han tenido cambios. Disculpe, ¿puedo hacer una intervención? Es que el chat no me deja escribir. A mí tampoco. Buenas noches, a mí tampoco. Me deja escribir el chat. Interviene, por favor. No más. Mi pregunta es, en la región de los Andes se vio un mayor grado de amenaza debido a la destrucción de hábitat por cultivos, pero también tienen en cuenta la destrucción de hábitat por la urbanización y los retos que implican para las aves ocinas y subocinas. Claro, sí. Y qué bueno que me recuerdas ese detallito que se me pasó, y es que la región, digamos, parte de la explicación de por qué las aves de los Andes están tan mal, es que es la región del país que tiene una historia de transformación del paisaje más antigua. Durante siglos se ha perdido el hábitat original para llevarlo a la urbanización, y adicional a eso hay muchas especies con distribuciones muy pequeñas en esta región. Entonces es una historia de transformación larga de siglos, comparado por ejemplo con Amazonas y Orinoquía, que tiene una historia de transformación mucho más reciente comparativamente hablando. Y eso, por supuesto, incide en toda la bifauna en general, así como mencionas tú bocines y subocines, en toda la bifauna en general, aunque
Grandes grupos de estas son bastante adaptables a las ciudades. Nosotros aquí en Cali vemos cerca de 500 especies en la ciudad, que están en los postes, en los árboles, que está tan arborizado, en fin, son digamos, según el grupo al que se encuentra, más o menos resistente a esos cambios. Pero sí, sin duda, la transformación amplísima de varios siglos en los Andes ha repercutido en esa tendencia pues, negativa en el estado de conservación de las especies. Muchas gracias. Profe, tenemos otra pregunta aquí en el chat. ¿Por qué especies que son netamente de interior de bosque en un ecosistema como el bosque seco tropical no están en un grado de amenaza mayor? ¿Se refieren a los que pusimos acá como interior de como bosque seco de tierras bajas? ¿Será? No sé, la persona que hizo la pregunta, si quisiera responder esto. Sí, que sí, profe. Pues qué bueno que no están en un nivel de riesgo mayor, ¿no? Partamos de ese hecho. ¿Y por qué tendría que ir al Excel? Y ahorita no lo puedo abrir, no me deja bajar esto, para ver la identidad de esas especies. Pero no sé qué más puedo decir. A ver, estoy mirando acá la gráfica. Punto 97. No, pues les debo la respuesta. Si quieres, anótame el nombre de la persona y se la envío, porque... Listo, profe, yo te mando el contacto. Y ya por último, en serio, es como que si puedes compartir tu correo, que te quieren como escribir preguntas un poco más internas. Sí, claro que sí. No sé si quieres que lo escriba aquí por el chat o... Sí, estaba interesante. Ahora, también ha habido especies que en el 2002 efectivamente aparecen vulnerables y en el 2016 quedaron vulnerables. Eso significa que el estado es estable. Es especies sin cambio. Y acá nosotros nos estamos fijando en las especies que sí han tenido cambios. Mi pregunta es, en la región de los Andes se vio un mayor grado de amenaza debido a la destrucción de hábitat por cultivos, pero también tienen en cuenta la destrucción de hábitat por la urbanización y los retos que implican para las aves ocinas y subocinas. Claro, sí. Y qué bueno que me recuerdas ese detallito que se me pasó, y es que la región, digamos, parte de la explicación de por qué las aves de los Andes están tan mal, es que es la región del país que tiene una historia de transformación del paisaje más antigua. Durante siglos se ha perdido el hábitat original para llevarlo a la urbanización, y adicional a eso hay muchas especies con distribuciones muy pequeñas en esta región. Entonces es una historia de transformación larga de siglos, comparado por ejemplo con Amazonas y Orinoquía, que tiene una historia de transformación mucho más reciente comparativamente hablando. Y eso, por supuesto, incide en toda la bifauna en general, así como mencionas tú bocines y subocines, en toda la bifauna en general, aunque grandes grupos de estas son bastante adaptables a las ciudades. Nosotros aquí en Cali vemos cerca de 500 especies en la ciudad, que están en los postes, en los árboles, que está tan arborizado, en fin, son digamos, según el grupo al que se encuentra, más o menos resistente a esos cambios. Pero sí, sin duda, la transformación amplísima de varios siglos en los Andes ha repercutido en esa tendencia pues, negativa en el estado de conservación de las especies. Muchas gracias. Profe, tenemos otra pregunta aquí en el chat. ¿Por qué especies que son netamente de interior de bosque en un ecosistema como el bosque seco tropical no están en un grado de amenaza mayor? ¿Se refieren a los que pusimos acá como interior de como bosque seco de tierras bajas? ¿Será? No sé, la persona que hizo la pregunta, si quisiera responder esto. Sí, que sí, profe. Pues qué bueno que no están en un nivel de riesgo mayor, ¿no? Partamos de ese hecho. ¿Y por qué tendría que ir al Excel?
y ahorita no lo puedo abrir, no me deja bajar esto, para ver la identidad de esas especies, pero no sé qué más puedo decir. A ver, estoy mirando acá la gráfica. Punto 97, no, pues les debo la respuesta. Si quieres, anótame el nombre de la persona y se la envío, porque... Listo, profe, yo te mando el contacto. Y ya por último, en serio, es como que si puedes compartir tu correo, que te quieren como escribir preguntas un poco más internas. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, profe Ángela, por todo tu conocimiento a disposición de todos. Aprendimos muchísimo. Gracias por aceptar estar en este espacio. Te apreciamos mucho como mujer de la ciencia. Y a todos y a todas, muchas gracias por participar en estos espacios y encuentros importantes. Los esperamos en las próximas charlas que estaremos divulgando pronto. Un gran abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Gracias a todos. El link del artículo de Ángela está en el chat para que puedan consultarlo. Saludos a todos. Gracias, Sergio. Y a todos. Muchas gracias.